Estudiaremos el compartimiento antebraquial posterior. Este compartimiento muscular dorsal podemos estudiar en dos porciones. Una porción netamente posterior y otra lateral ubicada en relación con el radio. En la porción posterior del compartimiento se encuentran 8 músculos, 4 en la capa superficial y 4 en la capa profunda. En la capa superficial tenemos al músculo extensor de los dedos, músculo extensor del meñique, músculo extensor cubital del carpo y el músculo ancóneo. En la capa profunda, el abductor largo del pulgar, recuerden que nosotros leemos esto abductor para que se entienda, el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Empezaremos entonces con la capa superficial. Recordemos estas superficies óseas en la cara posterior. Observamos aquí el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial que está en el lado opuesto, el olecranon, la cara posterior del cúbito, la cara posterior del radio y aquí entre ellos tiene que estar la membrana interósea. En el epicóndilo lateral vamos a encontrar la inserción común para estos músculos de la capa superficial, que son el extensor de los dedos, que empezaría acá, el extensor del meñique al lado, el extensor cubital del carpo y el músculo ancóneo. También es epicondilo lateral un músculo del compartimiento o de la porción lateral del compartimiento posterior, que es el extensor radial corto del carpo, que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tener aquí la inserción común, luego acá en la cara posterior del cúbito, del radio y también en la membrana interósea. Y vamos a empezar a describir estos músculos. Este primero, que en realidad es el último, ¿verdad? Es el ancóneo. Este es el extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos y del meñique que están juntos aquí, luego se separan. Y este que estoy marcando es también epicondíleo, pero es de la porción lateral. Es el extensor radial corto del carpo. El número 1 entonces, el extensor de los dedos, al lado, compartiendo la inserción común, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el número 4 es el músculo ancóneo. Vamos a empezar con el ancóneo. El músculo ancóneo es un músculo corto, pequeño, que va del epicóndilo lateral, acá donde marca la flecha, y es independiente de los demás, como podemos ver. Termina en la cara posterior del cúbito. Es un músculo corto que no llega, está muy lejos de llegar a los huesos de la mano. Este músculo ancóneo habíamos estudiado como un músculo que contribuye a la extensión del antebrazo. Es decir, es un músculo agonista del tríceps braquial. Acá podemos observar la cara posterior, el compartimiento posterior del brazo, las porciones del tríceps. Acá le vemos al ancóneo. Esto que pinto acá es el ancóneo.
el anconio comparte la inervación con la cabeza medial del tríceps, que está inervado por una rama, acá podemos observar, por una rama del tronco del nervio radial. Es decir, esa rama inerva a la cabeza medial del tríceps braquial y al anconio. Las ancas de la rana. Esto se llama anca, de ahí viene el nombre de anconio. El músculo extensor de los dedos, ahora sí vamos a estudiar lo que corresponde al antebrazo y a la mano. El extensor de los dedos que estamos observando aquí es el más lateral de todos. Es un músculo epicondíleo lateral, que al llegar a la zona de la muñeca se divide en tendones. Como vemos aquí, pasa por este retináculo extensor y sus tendones se dirigen al segundo, tercero, cuarto y quinto dedo respectivamente. El extensor del meñique comparte las inserciones proximales, pero luego se divide y se vuelve independiente y su tendón se dirige al quinto dedo. Podemos observar mejor este lado. Entonces los tendones extensores que se dirigen al índice, al dedo medio, al anular y al meñique. Y el músculo extensor del meñique es este. En esta imagen del medio podemos ver que cada tendón extensor se divide en tres lengüetas, una media, que es este, y dos laterales. Así. La lengüeta media termina fijándose en la falange media y las dos laterales vuelven a fusionarse y se insertan en la base de la falange distal. Acá podemos observar entonces el músculo extensor de los dedos, las bandeletas centrales o medias, cómo se insertan en las falanges medias, en la base de las falanges medias, y las bandeletas laterales en la base de las falanges distales. El extensor cubital del carpo, el más medial de ellos, también es epicondíleo lateral. Se vuelve también un tendón y se fija en la base del quinto metacarpiano, como estamos observando aquí. Estos músculos, exceptuando el anconio que ya explicamos, reciben inervación de la rama terminal profunda del nervio radial. Acá podemos observar todavía el tronco del nervio radial, que luego se divide en una rama superficial, que es esta, sensitiva, que se dirige al compartimiento anterior del antebrazo, y la rama profunda es motora. Y esta rama motora da sus ramas para el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. No al anconio, porque el anconio recibe una rama del tronco que es común con la cabeza medial del tríceps braquial. En la capa profunda encontramos cuatro músculos que se describen siempre de lateral a medial. En esta imagen se corta el extensor de los dedos y el meñique y se reclina el extensor cubital del carpo para mostrarnos estos cuatro músculos que forman la capa profunda. Tenemos el abductor largo del pulgar, que es el más grande de todos, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice. Como verán, tenemos tres músculos que se dirigen al pulgar.
el abductor largo del pulgar, que se inicia en la cara posterolateral del cúbito, acá, en la membrana interósea y también en la cara posteromedial del radio. De ahí se dirige lateralmente cruzando como una X al radio, así como se ve aquí, y termina fijándose a través de su tendón terminal en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar, por otro lado, estamos observando que es mucho más pequeño, que se origina en el cúbito, en la membrana interósea y en el radio, siempre por debajo del abductor largo, y termina fijándose acá en la base de la falange proximal, que corresponde al pulgar. Este entonces corresponde al tendón aquí del abductor largo, que se fija en la base del primer metacarpiano, el extensor corto, que se fija aquí en la base de la falange proximal, y nos queda todavía el extensor largo del pulgar, que se inicia en la cara posterolateral del cúbito, en la membrana interósea, y de ahí se dirige también al pulgar, pero se fija en la base de la falange distal. Entonces tenemos tres tendones que se dirigen al pulgar. Acá podemos observar que el tendón del abductor largo del pulgar se fija en la base del primer metacarpiano. El tendón del extensor corto en la base de la falange proximal y el tendón del extensor largo en la base de la falange distal. Luego tenemos al extensor del índice. El extensor del índice se inicia en el cúbito, debajo del extensor largo del pulgar, también en parte en la membrana interósea, y su tendón inferior o terminal se fusiona con el tendón del extensor de los dedos, así como podemos observar en esta imagen. Este corresponde al extensor del índice y esto que está cortado aquí corresponde, así como estos, al tendón extensor común de los dedos. Entonces se fusionan para terminar en el índice. Fíjese acá, estos son los tendones que se dirigen al pulgar. Por lo menos estamos viendo acá dos, en realidad son tres. Y acá podemos observar los tendones extensores, también acá este corresponde al extensor del índice. Hay una depresión que observamos aquí. Esta depresión es lo que se conoce como la tabaquera anatómica. Esto que estoy pintando, que se ve muy bien en esta fotografía, es la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica tiene más o menos la forma romboidal, cuyo borde lateral está formado por el tendón del extensor corto y el abductor del pulgar. El borde medial por este tendón que corresponde al extensor largo del pulgar. Acá podemos observar de vuelta, siendo el piso de esta fosa excavada el hueso escafoides y el trapecio. Por ahí, por esta tabaquera pasa la arteria radial. Acá observamos la arteria radial
que pasa por la tabaquera anatómica. Además, una rama superficial del nervio radial, y siempre en plano superficial también encontramos la vena cefálica del pulgar. Acá podemos observar entonces la tabaquera, la arteria radial que pasa por ahí en un plano profundo, y en un plano superficial las ramas sensitivas del nervio radial. Estas son las ramas ya terminales sensitivas del nervio radial. Además, una vena siempre presente en el plano subcutáneo. Entonces, esta es la zona de la tabaquera anatómica. Esto que estoy pintando. La inervación de estos músculos de la porción lateral se da por la rama terminal motora profunda del nervio radial. Acá vemos de vuelta el nervio radial, su rama profunda, motora, entonces emite ramas para todos estos músculos. Todos son inervados por el nervio radial. Acá vemos entonces el nervio radial para recordar que es una rama terminal del fascículo posterior, deja ramas para el tríceps braquial y el ancóneo. Luego, en esta zona se divide en una rama sensitiva y una rama motora. La motora es profunda, inerva los músculos del compartimiento posterior y también a la porción lateral que vamos a ver enseguida. Y este es su territorio sensitivo. En cuanto a la acción de estos músculos, voy a volver la imagen. Aquí podemos aprender ya algo. Aquí vamos a empezar. En cuanto a la acción de estos músculos del plano superficial, el extensor de los dedos, como llega a las falanges proximales y también a las falanges distales a través de sus lengüetas tendinosas, extiende las falanges proximales sobre el antebrazo. Son músculos, por eso su nombre dice extensor de los dedos. El extensor del meñique, que es este que estoy señalando, también contribuye a la extensión del meñique para darle cierta o relativa independencia al meñique en relación a los otros dedos. El extensor cubital del carpo, que aquí está justamente señalado con la flecha, su tendón, es extensor de la mano, no de los dedos. Eso tenemos que diferenciar bien, que el extensor cubital del carpo, este músculo, no llega a los huesos de los dedos, sino que termina acá en la base del quinto metacarpiano. Entonces su acción consiste en la extensión de la mano sobre el antebrazo y también cierta aducción, o sea, también es aductor. El ancóneo, que debe estar aquí, ya mencionamos que contribuye a la extensión del antebrazo sobre el brazo, siendo un músculo agonista del tríceps braquial. Ahora, estos músculos, el abductor largo del pulgar, que es este, como su nombre lo dice, es abductor, es decir, separar el pulgar de la mano. El extensor corto, que es este, es extensor de la falange proximal y de manera secundaria también contribuye a la abducción del pulgar junto con el abductor. El extensor largo del pulgar, que es este, que llega hasta la falange distal, extiende el pulgar cuando está en flexión. Y el extensor del índice refuerza la acción extensora de los dedos.
cuando los dedos están en flexión. Continuemos aquí. En la porción lateral del compartimiento posterior del antebrazo tenemos 4 músculos. El músculo brachiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el músculo supinador. El músculo brachiorradial antes se le conocía como el supinador largo, pero su acción supinadora es totalmente nula, por lo que ya no debe llamarse de esa manera. El brachiorradial se inserta arriba en el tercio inferior del borde lateral del húmero. Es un músculo voluminoso, carnoso, que hacia abajo, inferiormente o distalmente, termina en la base de la apófisis estiloides del radio, así como está mostrando acá la flecha. Este músculo brachiorradial forma el límite lateral del canal bicipital lateral. Por aquí tiene que ubicarse el nervio radial y la arteria recurrente radial en la fosa del codo. También es importante mencionar que el tendón del brachiorradial en esta zona forma el límite lateral del canal del pulso. O sea, aquí tiene que estar la arteria radial con sus venas, donde en la práctica clínica fácilmente encontramos su pulso, siendo el límite medial de ese canal del pulso el tendón de este músculo que es el flexor radial del carpo. Luego tenemos al extensor radial largo del carpo, que es este. También su nombre anterior es primer músculo radial externo. También se inserta por arriba en el borde lateral del húmero, inmediatamente por debajo del músculo brachiorradial. Luego tenemos el extensor radial corto del carpo, que es este, que ya anticipamos es un músculo epicondíleo lateral. Forma parte del grupo de los músculos epicondíleos laterales. Y el cuarto músculo que acá se ve ya un poco es el supinador, pero vamos a mirar más adelante mejor al supinador. En esta zona podemos ver la zona de la tabaquera anatómica. Por ahí pasan los tendones del extensor radial largo y del extensor radial corto. Recuerden que este es el abductor largo del pulgar, el tendón del extensor corto del pulgar, el tendón del extensor largo del pulgar. Y pasando por la tabaquera anatómica, este tendón corresponde al extensor radial largo del carpo y este corresponde al tendón del extensor radial corto. Por lo tanto, el tendón del extensor radial largo se fija en la base del segundo metacarpiano y el tendón del extensor radial corto se inserta en la base del tercer metacarpiano, pasando por la tabaquera anatómica. El músculo supinador solamente se encuentra en el tercio superior del antebrazo. Es un músculo profundo que consta de 2 fascículos. Un fascículo húmero-radial, es decir, que se inserta en parte en el húmero y en el radio, y un fascículo profundo que es cúbito-radial, que es este. Acá podemos observar al supinador. Es un esquema de las 2 cabezas o fascículos del supinador. Este es el superficial húmero-radial
Y esto que parece más fibras transversales es el fascículo profundo cúbito radial del supinador. Entonces este es el superficial, húmero radial, y este el profundo cúbito radial. Entre los dos fascículos pasa esta rama terminal motora del nervio radial. El número 1 es el nervio radial, este es su rama superficial y este es su rama profunda. La rama profunda pasa entonces, fíjense bien, entre los dos fascículos del supinador y le da una rama, por supuesto. Acá observamos nuevamente la rama profunda del nervio radial, que es motora y pasa entre el supinador. Y acá se ve que le deja una rama. La rama superficial ya se dirige al compartimiento anterior. Acá aparece la rama superficial del nervio radial, se vuelve subcutánea y termina dando ramas en el dorso de la mano. La inervación de estos músculos que estamos estudiando el braquio radial recibe una rama en realidad del nervio radial, pero antes de esta división. Como su inserción es bastante alta, aquí, fíjense, este es el braquio radial, otra imagen, este es el braquio radial, recibe una rama del nervio radial antes de la división en sus dos ramas terminales, es decir, antes de esta división. Igual pasa con el extensor radial largo del carpo. Recibe una rama del nervio radial por encima de la fosa del codo, es decir, antes de la división en sus dos ramas terminales. El extensor radial corto del carpo sí recibe una rama de la rama terminal profunda del nervio radial, o sea que de este. Igual que el supinador, obviamente. Este. El braquio radial, como ya anticipamos, no es supinador, más bien es flexor del antebrazo. Acá podemos observar cómo termina en la base la apófisis estiloides, no llega a la mano. Cuando el bisebraquial, que es este, y el braquial se contraen para la flexión del antebrazo, el braquio radial contribuye a esa acción. Igual que el pronador redondo, que es este. Son agonistas del braquial y del bisebraquial. No es supinador. El extensor radial largo del carpo, recordemos que se fijan en el segundo y tercer metacarpiano, el extensor radial largo y el extensor radial corto respectivamente, son extensores de la mano sobre el antebrazo. Tenemos aquí entonces tres músculos que son extensores de la mano. Este corresponde al extensor cubital del carpo. Este tendón corresponde al extensor radial largo y este al extensor radial corto. Estos son los extensores de la mano, no de los dedos. Repito, son los músculos extensores de la mano. El músculo supinador, por último, es supinador, como su nombre lo dice, cuando el antebrazo está en pronación.